Hola, ¿qué tal? El día de hoy veremos el tema de método de razonamiento y nos centraremos principalmente en 4: inductivo, deductivo, analógico y dialéctico. Comenzaremos por definir qué es método. Al método se le define como un modo ordenado y sistemático de proceder para llegar a un resultado o fin determinado. Un ejemplo muy simple son los métodos matemáticos, que estos los aplicamos en la escuela y son procedimientos sistemáticos para llegar a un resultado. Ahora vamos a definir qué es razonamiento. El razonamiento es el proceso intelectual y lógico del pensamiento humano. El razonamiento entrega argumentos sobre las conexiones mentales incurridas que justifican un determinado pensamiento. Y para poder llegar a este pensamiento se debe establecer previamente un juicio. Ahora que ya sabemos esto, pasemos al método inductivo. Uno de los principales fundadores de este método fue Francis Bacon, filósofo inglés. Fue quien comenzó con las investigaciones de este tipo, y además propuso que este método fuera usado en todas las ciencias, con el fin de que fuera un conocimiento lógico y cierto, siempre basándose en fundamento y comprobación. Una de las principales características de este método es que va de lo particular a lo general, pero esto solo se puede concluir si se observan características particulares y se vuelve universal. Uno de los principales elementos de este método es la observación, la recaudación de datos, el análisis de datos y generar hipótesis o teorías. Como ya lo habíamos visto, el método inductivo funciona a partir de generalizaciones apoyadas en observaciones específicas. Y con el siguiente ejemplo entenderemos cómo funciona el método. Mi padre murió sería lo particular, mi padre era un hombre el razonamiento y los hombres mueren general. Pasemos con el método deductivo. Uno de los principales fundadores de este método era Aristóteles, que veía el método deductivo como una forma lógica de comprender las cosas, ya que lo relacionaba como ciertas consecuencias a partir de acciones. Este método, al contrario que el inductivo, es un método de pensamiento que va de lo más general, como leyes y principios, a lo más específico, como hechos concretos o particulares. Y se basa principalmente en lo ya establecido y no utiliza tanto la observación. A continuación, explicaremos uno de los ejemplos más simples. Todos los perros son mortales sería particular, Pluto es un perro sería el razonamiento y Pluto es mortal sería general o una ley. Podemos observar que es como el método inductivo, pero al revés. A continuación veremos método analógico. Este método consiste en encontrar dos situaciones o sistemas que sean similares o análogos. Pero en este método tienes que cumplir con una condición. Si sabes el resultado en uno de los sistemas, obtienes la conclusión de que en el otro sistema obtendrás el mismo resultado. Pero en muchas de las ocasiones esto no se cumple, ya que encontramos analogías muy incoherentes. Este método es utilizado principalmente en niños de preescolar para entender o relacionar objetos, pero muchas de las veces nosotros también utilizamos estas analogías ya que son muy simples, y uno de estos ejemplos podría ser en los dichos o refranes que utilizamos comúnmente. Esto no lo realizamos con alguna predisposición o informalidad. A continuación analizaremos estas analogías. La primera analogía hace un razonamiento hacia el arte. La pintura es al pincel, lo que a la música a los instrumentos. En la segunda analogía podemos ver un razonamiento hacia la reproducción. Una manzana es a un árbol, lo mismo que un hijo a un padre. Y por último, método dialéctico. Este método se puede describir como el arte del diálogo, un debate en el que hay un contraste de ideas y de igual forma compartiéndolas. Algunas teorías varían en los fundadores de este método, pero muchas de estas mencionan que el verdadero fundador de la dialéctica de utilizar el método discursivo para propagar sus ideas fue Sócrates. Tiempo después, filósofos contemporáneos siguieron el camino de Sócrates, como Karl Marx, quien lo utilizó para entender los complejos de una sociedad. Para llevar un correcto método dialéctico se necesitan de los siguientes elementos: la tesis, que es el planteamiento, la antítesis, que es el contraplanteamiento, y la síntesis,
que es la unión de estas dos ideas. Un ejemplo simple de este método es un diálogo común entre dos personas sobre un tema, que da lugar a una lluvia de ideas, de igual forma a un contraste y compartir ciertos pensamientos. Conclusión del tema. Como pudimos observar algunos ejemplos a lo largo del desarrollo de este tema, observamos que estos métodos los podemos utilizar de forma común, pero que también están centrados en el ámbito científico. Y cada uno de estos métodos aporta al método científico, que nos ha llevado hasta nuestra actualidad a tener un mayor desarrollo como humanidad y de igual forma en investigación. Está presente en nuestros días, aunque cambie por un lenguaje especializado o común y de igual forma la complejidad. Muchas gracias por su atención.